Este es el taller 3 del profesor Giovanni Calderón de la Universidad Industrial de Santander. El tema del taller 3 es caminos aleatorios y vamos a empezar con una definición conceptual. Bueno, primero que todo, ¿qué es un camino aleatorio? Es una formalización matemática de la trayectoria que resulta de hacer sucesivos pasos aleatorios. En otras palabras, es una sucesión de variables aleatorias reales, independientes e idénticamente distribuidas, las cuales determinan la dirección y longitud de paso de una partícula u objeto. Explicando el camino aleatorio en una dimensión, podemos decir que esto es una caminata aleatoria simple sobre el conjunto de números enteros. Eso es un proceso estocástico a tiempo discreto y va evolucionando como se muestra en la siguiente figura. Aquí pues podemos ver que se va indicando el estado 0 y pues el siguiente proceso va a ser pasar al estado 1 más 1 con probabilidad P o al estado menos 1 con probabilidad Q, donde P más Q debe ser igual a 1. Aquí pues prácticamente se está usando la misma regla para los siguientes, es decir, cuando pasa al estado de la derecha con probabilidad P o al estado de la izquierda con probabilidad Q. Entonces, pues esta probabilidad x sub n, pues va a ser el proceso del estado de tiempo n. Y pues va cambiando de estado en tiempos consecutivos. La probabilidad, pues para estos procesos se puede escribir de esta forma. Y pues prácticamente podemos decir que en en estos caminos, el estado futuro del proceso depende únicamente del estado presente y no de los estados previamente visitados. Dentro de estos caminos podemos tener probabilidades de transición, pues es que cuando se supone que la caminata inicia en cero, o probabilidades de regreso a la posición de origen. Y pues aquí se plantea pues ese problema, encontrar la probabilidad de que una caminata aleatoria que inicia en el origen regrese eventualmente al punto de partida. Bueno, el problema de la ruina del jugador es un problema, el cual se representa por medio de caminos aleatorios. Entonces, vamos a suponer que un jugador A apuesta sucesivamente una unidad monetaria a un jugador B. Inicialmente el jugador A tiene K unidades y el jugador B tiene N menos K unidades. Es decir, el capital conjunto entre los dos jugadores es de N unidades monetarias. En cada una de las apuestas, el jugador A tiene la probabilidad de ganar P y probabilidad de perder Q igual a 1 menos P, es decir, la probabilidad de Q más la probabilidad de P da 1. Eh, Además, de eso tenemos en cuenta que no hay empates, entonces vamos a decir que X sub n es la fortuna del jugador en el tiempo n. Es decir, la fortuna del jugador va desde 0 hasta n. Y vamos a decir que X sub n es una caminata aleatoria que inicia en el estado K y eventualmente puede terminar en el estado 0 cuando el jugador ha perdido todo su capital, o bien puede terminar en el estado N, que corresponde a la situación en donde el jugador ha ganado todo el capital. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que eventualmente el jugador A se arruine? Vamos a decir que U sub K es la probabilidad de que la fortuna del jugador A sea 0, habiendo empezado con K unidades monetarias, así como se ve en el enunciado. Y después de aplicar algunos teoremas y resolverlo, vamos a llegar a esta solución de U sub K. Entonces, dependiendo de la probabilidad, si la probabilidad de perder es la misma de ganar, vamos a tener una expresión. Si la probabilidad de perder es diferente a la de ganar, tenemos otra expresión. En esta gráfica vemos cómo se relaciona la probabilidad con respecto a K, que K es la cantidad de dinero inicial del jugador. Vemos que si la probabilidad es muy baja, la probabilidad de P, como vimos antes, es la probabilidad de que el jugador gane. Y U sub K es la probabilidad de que el jugador se arruine. Entonces, si la probabilidad de que gane es muy baja, lo más probable es que se vaya a arruinar. Pero si K incrementa mucho, el jugador no se va a arruinar por estar tan cerca del valor monetario total. Lo mismo ocurre al lado inverso, y en la mitad
se ve que P es igual a un medio, es decir, el juego es justo. La probabilidad de ruina es muy cercana a 1 cuando K es muy pequeño comparado con N. Esto sugiere que no conviene jugar esta serie de apuestas contra adversarios demasiado ricos, aun cuando el juego sea justo. Luego nos preguntan cuál es el número esperado de apuestas antes de la ruina. Vamos a decir que M sub K es el número esperado de apuestas antes de la ruina y vamos a tener también una expresión para cuando P es igual a Q, es decir, las dos probabilidades son iguales, o para cuando P es diferente de Q, que es cuando una probabilidad es mayor que otra. Entonces también tenemos esta gráfica, la cual tenemos valores de K desde 0 a 50 y vamos a tener que la forma en la que M sub K cambia al variar el parámetro K se muestra en la gráfica cuando n es igual a 50. La duración máxima promedio del juego se obtiene cuando el juego es justo, es decir, P es igual a un medio, y ambos jugadores tienen el mismo capital inicial, es decir, K es igual a n medios. Esto arroja un promedio máximo de n medios por n menos n medios, que sería igual a n medios al cuadrado. Para este caso sería 50 medios al cuadrado, que sería 625 apuestas. Esa sería la media de este experimento. Bueno, ahora para los caminos aleatorios en dos o más dimensiones. Para visualizar el caso bidimensional, se puede imaginar una persona caminando al azar alrededor de una ciudad. La ciudad es efectivamente infinita y está organizada en una cuadrícula cuadrada de aceras. En cada intersección, la persona elige al azar una de las 4 rutas posibles, incluida la que originalmente viajó. Formalmente, esta es una caminata aleatoria en el conjunto de todos los puntos en el plano con coordenadas enteras. Esto se puede visualizar gráficamente en la imagen que tenemos aquí a la derecha. Entonces, surge la pregunta, ¿volverá alguna vez la persona al punto de partida original de la caminata? Entonces, según la demostración de George Polya, eh, nos dice que seguramente esta persona, haciendo una caminata aleatoria bidimensional, sí llegaría de vuelta al punto de partida, pero para cuando se trata de 3 o más dimensiones, esta probabilidad ya no se hace segura porque, por ejemplo, en el caso de 3 dimensiones, esta probabilidad disminuye aproximadamente el 34% y es proporcional. A medida que se aumentan las dimensiones, es menos probable que se vuelva al punto de partida. La función asintótica para una caminata aleatoria bidimensional es la de Rayleigh, que se tiene a continuación. Entonces, para ilustrar la caminata aleatoria bidimensional, tenemos la historia de dos borrachos. Esta nos dice que dos borrachos salen de un bar y dan pasos de 1 metro de longitud, cada paso en una dirección aleatoria e independiente de la dirección de los pasos anteriores. Si uno de ellos da n pasos y el otro m pasos, ¿cuál es la probabilidad de que el primero acabe más cerca del bar que el segundo? ¿Y cuál es la probabilidad de que cualquiera de los dos acabe de nuevo en el bar, o sea, a distancia menor de 1 metro? Entonces, para responder estas preguntas se hace uso del teorema de Rayleigh. Primero, para responder la segunda pregunta, el teorema de Rayleigh nos dice lo siguiente: la probabilidad de que dn d sub n sería la distancia entre el punto final y el origen tras n pasos. Entonces, si la distancia es menor a 1, entonces se tiene que esta probabilidad es igual a 1 sobre n más 1. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, un caso en el que se tienen dos trayectorias, una de 1000 pasos, que sería la que está en rojo en el dibujo, y la otra de 3000 pasos, que sería la en azul. Entonces, para hallar cuál es la probabilidad de que se retorne al bar, digamos, la probabilidad de la trayectoria roja sería 1 sobre 1000 más 1, o sea, 1 sobre 1001. ¿Listo? Y para responder a la segunda pregunta, se hace uso de una generalización que se tiene a continuación. La probabilidad de que la distancia de n sea menor a la distancia de m. Se tiene que esto es igual a m sobre n más m. Entonces, aplicándolo al caso particular mencionado, se tiene que la probabilidad de que la trayectoria roja quede más cerca al bar es de 1/4. Entonces, por lo tanto, se tiene que esto es una relación de 3 a 1.
Bueno, ahora en la parte de las aplicaciones, pues varios fenómenos han sido objetos de intentos pues de descripción por parte de tipos de caminatas aleatorias. En particular, pues se puede mencionar lo que es física, química, ciencia de materiales, biología y pues varios campos. Algunos de los ejemplos que podemos dar es la economía financiera. Aquí se usa para modelar los precios y las acciones. En la parte de genética de poblaciones se describen las propiedades estadísticas y pues derivadas de la genética. En física pues se utilizan como modelos simplificados de movimiento físico y de difusión. Está como el movimiento aleatorio de moléculas en líquidos y gases. Tenemos la ecología matemática. Aquí las caminatas aleatorias se utilizan para describir los movimientos individuales de los animales, para apoyar empíricamente procesos de biodifusión y en ocasiones para modelar dinámica de la población. Tenemos física de polímeros. Aquí se describe una cadena ideal. En informática se utiliza para estimar el tamaño de la web. En psicología pues también podemos ver, explican los caminos aleatorios con más precisión la relación entre el tiempo necesario para tomar una decisión y la probabilidad de que se tome una decisión determinada y pues otros distintos campos matemáticos. Entonces, aquí tenemos lo que es el código de MATLAB. Tenemos dos códigos, una para la simulación de una dimensión y otra para la de dos dimensiones. Primero, partimos con la de una dimensión. En este se tienen varias variables. La primera es P, que se define como la probabilidad de que vaya positivo, por decirlo de alguna forma. Tenemos delta X, que lo que nos dice es la longitud de cada paso. Steps nos dice la cantidad de pasos por cada camino aleatorio. N va a ser el número de partículas o la cantidad de experimentos o de caminos aleatorios. Y X será donde se van a guardar los resultados de todo el recorrido del camino aleatorio. Entonces, al ejecutarlo, vamos a obtener lo siguiente. Aquí se presentan varias gráficas. La primera de ellas, la más importante de por sí, es la que nos muestra los caminos aleatorios. Nos muestra los diferentes caminos aleatorios que se ejecutaron durante la simulación y pues podemos ver que realmente no siguen ningún patrón, sino que es muy al azar. Entonces, después pasamos a la media. Como podemos ver, la media, esta está la media con respecto a los pasos. Al realizar la simulación se evidencia que la media es totalmente irrelevante en este tipo de procesos, ya que es muy aleatorio y aporta poca información sobre el proceso. Y por último tenemos la varianza. La varianza, ahí podemos notar la relación que existe entre la varianza y la cantidad de pasos realizados, siendo directamente proporcionales porque a mayor número de pasos, mayor es la varianza. Listo, ahora seguimos con la simulación en 2D. Entonces aquí tenemos las variables más importantes son number of particles, que nos dicen lo mismo que el anterior, cuántos caminos aleatorios se van a crear, y number of steps, que simplemente es cuántos pasos va a hacer cada uno. En este está por defecto que la longitud de cada paso es de una unidad. Entonces, al ejecutarlo, obtenemos lo que es, primero, la gráfica más importante es la de los caminos como tal, que nos muestra las diferentes rutas que pueden obtenerse, que realmente son muy aleatorias. Por eso es que normalmente se representa por la historia de los borrachos. Y la otra gráfica lo que nos muestra es la distribución de las 50 distancias finales. 50 porque fue el número de caminos aleatorios que definimos en la variable. Y esto sería todo. Y listo, esa fue toda la presentación. Gracias por ver el video.